Buenas tardes, vamos a dar inicio a este webinar organizado por Marcan Talks. La pregunta que vamos a tratar de responder aquí con ayuda de nuestros amigos los panelistas es ¿cuál es el futuro de los espacios de trabajo? Para esto hemos invitado a Alfonso Mirimisa, gerente de operaciones de Cushman & Wakefield, Jaime Sotomayor, emprendedor y ex country manager de Guaira Perú, y Christian Roche, arquitecto de Roche Reina Atelier. Les doy la bienvenida a los tres eh, y les pido si pueden hacer una pequeña introducción cada uno sobre ustedes mismos para que seguramente ya los conocen, pero para que los conozcan un poquito más. Empezamos por Alfonso, por favor. Hey, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los participantes. Yo soy Alfonso Berimiza, gerente de operaciones de Cushman & Wakefield. Somos una transnacional encargada o que se dedica a lo que es bienes raíces y administración de infraestructura, administración de centros empresariales, centros comerciales, parques, centros logísticos y demás, además de todo lo que es brokerage y fleet. Este, Tengo en Cushman ya 7 años, ¿no? Por el octavo, y algo nos ha permitido aprender de este mercado de oficinas a lo largo de los años. Gracias, Alfonso. Cristian, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por asistir al webinar. Gracias a Marcan por crear este nuevo espacio para exponer ideas. Bueno, mi nombre es Cristian Reuche. El estudio que dirijo junto con mi socio Augusto Reina es Reuche Reina Atelier. Tenemos un poco más de 10 años en el mercado, cerca de 400.000 metros cuadrados diseñados y construidos. Y nos especializamos en vivienda y edificios mixtos y comerciales. Gracias, Cristian. Jaime, ¿nos podrías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y saludos a todos. Yo soy asesor en innovación corporativa. En el pasado he sido el director de Guaira Perú. Para los que no están familiarizados con el trabajo de Guaira, Guaira se encarga en buscar e invertir en startups tecnológicas que estén desarrollando un tipo de innovación para hacerlas trabajar con corporativos como Telefónica. Y además, en este momento estoy como blogger en Semana Económica, también en temas relacionados a innovación. Y tengo un podcast llamado Innovación Sin Barreras, que los invito a que lo escuchen en Spotify o en Apple Podcasts. Gracias. Para empezar con este tratar de resolver este interrogante de cuál es el futuro de los espacios de trabajo, quisiera que Alfonso nos puedas dar una pequeña introducción respecto a la situación actual de mercado de oficinas, cómo se ha ido moviendo, cuáles son los tipos de oficinas que tenemos hoy en el mercado. A ver, más que entrar de repente a hablar de los tipos de oficinas, hay un dato interesante. Nosotros hacemos un análisis del mercado trimestralmente, y este segundo trimestre que termina justamente hoy, 30 de julio, eh, que viene a ser el trimestre que ha estado dentro de la cuarentena sobre todo. Es interesante que los números nos dicen que la tasa de vacancia no se ha movido demasiado, prácticamente no se ha movido. Teníamos un 14.6% aproximadamente en el primer trimestre y ahora en el segundo estamos en un 14.4, un 14.8, es decir, 2 puntos, o 0.2, que no es un valor significativo, en realidad está dentro incluso de un margen de error. Entonces, esto lo que nos dice es que no ha habido, aparentemente, porque no podemos obviamente afirmarlo todavía, no ha habido un movimiento fuerte o devolución fuerte en metros cuadrados, sino más bien parece que ha habido una buena negociación, una buena conversación, ¿no? Entre propietarios y inquilinos de repente. Y esto en realidad es bastante bueno para el mercado de oficinas, por lo menos hasta el día de hoy.
tal vez mañana la cosa cambia radicalmente, no lo sabemos. Todo esto en realidad ha sido bastante incierto. Los primeros 15 días de cuarentena todos teníamos una perspectiva completamente diferente y la posición de todas las empresas era otra. Luego tuvimos un mes, dos, entonces cada vez conforme va avanzando el tiempo se van presentando nuevos retos que tenemos que solucionar. Hasta el día de hoy, digamos que la vacancia no ha aumentado, es decir, los metros cuadrados. Me refiero específicamente a oficinas que están en edificios tipo A y tipo B, digamos, ¿no? Que son los top. Este, Incluso la absorción neta es aproximadamente de 3.000 metros, lo que nos dice que ha habido, se han colocado aproximadamente 25.000 metros cuadrados, incluso en este periodo, este, que posiblemente venían de negociaciones que ya habían iniciado en el primer trimestre, ¿no? Y la devolución de metros ha sido de aproximadamente 22.000, es por eso que tenemos estos 3.000 metros aproximados de absorción neta. Y estos 25.000 metros están distribuidos, en realidad no hay una zona específica, están distribuidos a lo largo de los focos comerciales o los focos de oficinas que tenemos en Lima, pero en su mayoría el 50% prácticamente está dividido entre Chacarilla y San Isidro Financiero. Esa es un poco la temperatura actual con cierre el día de hoy. Alfonso, ¿tú crees que nos podrías describir brevemente qué son las oficinas tipo A y qué son las oficinas tipo B? Para En que la realidad, gente pueda tener claro eso. los edificios tienen diferentes características, ya sea tamaño de planta, o qué amenities tienes en el edificio, salas de reuniones, Zooms, gimnasios, cuántos pisos y diferentes cosas. Esto hace que un edificio sea un edificio tipo A o tipo B. Este, Equipamiento del edificio, ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Cristian, una consulta. A ver, siguiendo un poco lo que dice Alfonso respecto a los tipos de edificios, los lineamientos que tienen o las características de ellos, respecto a la normativa, ¿qué está cambiando en ella luego de esta situación COVID que ha habido, ¿no? O sea, que nos ha hecho ver las cosas de manera distinta. Sí, bueno, hablando de la normativa es un poco la excusa para hablar de lo que voy a decir. Eh, el COVID lo que ha hecho es desnudar un montón de falencias normativas, ¿no? Porque hasta el día de hoy la normativa te dice cómo vivir y dónde vivir y cada municipalidad tiene su propia distribución y su propia zonificación, cuando en realidad debería verse desde una manera un poco más macro. Entonces, las normativas hoy por hoy prácticamente no existen, solamente creo que Miraflores ha sacado una pequeña corrección en cuanto a los estacionamientos y algunos bonos de sostenibilidad para mejorar los ratios entre lo construido y lo vendible, priorizando un poco la nueva forma de movilidad, que es la micromovilidad. Pero nada de esto tiene un resultado efectivo si es que no se cambia la forma de pensar por completo. Hay que cambiar de raíz los paradigmas, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de ver la ciudad, porque para que la ciudad sea una ciudad mucho más integrada, tenemos que ir hacia ya se habla mucho de esa ciudad de los 15 minutos. Por eso es importante acercar o la vivienda a la oficina o la oficina a la vivienda, una de las dos. Entonces, desde ese punto, se tienen que generar más microzonas donde puedan ejercerse estos polos de microdesarrollo, en donde tú puedas tener probablemente mucho más cantidad de edificios mixtos. Y creo que hacia eso apunta la ciudad, porque al tener, por ejemplo, como en San Isidro, un hub enorme de metros cuadrados y de edificios de oficinas, en la noche es súper peligroso. Entonces, es importante hacer ese
ese match entre la vivienda y las oficinas. Y sí deben existir esos espacios de comunión. Para eso es muy extenso el tema. Vamos a tratar de acortarlo lo más que se pueda, ¿no? Viene a cambiar también mucho se está hablando del home office, porque ahora todos lo tenemos que hacer casi obligados, ¿no? Y eso trae como siguiente pregunta ¿nos vamos a achicar, nos vamos a agrandar? ¿Qué es lo que va a suceder con las oficinas, ¿no? Y como decía Alfonso, en realidad, este es un tema pasajero. Si es que no se cambia la forma de pensar por completo, seguiremos igual, ¿no? Para eso, las normas no solamente tienen que ser en cuanto a la aplicación de las oficinas, sino también en cuanto a las decisiones, por ejemplo, de cambiar el transporte urbano, porque eso beneficiaría muchísimo esta expansión de microzonas de oficinas que tienen mucho más sentido para la ciudad, ¿no? De acuerdo. Y Alfonso, en base a lo que dice, en lo que nos comenta Cristian, de los nuevos edificios, las nuevas tendencias, tenemos nuevos protocolos. ¿Cómo se está, qué están pensando ustedes como administradores de edificios en cómo hay algo que debería cambiar, todo va a volver a ser como antes? ¿Han visto ajustes, mejoras? Pero es una respuesta, pues una pregunta complicada en realidad, ¿no? Pero ahí se mezcla un poco una opinión personal, tal vez, con lo que sucede, que es, en lo personal yo creo que todo va a regresar a la normalidad en algún momento, con algunas cosas van a quedar, siempre algo tiene que quedar como experiencia, pero en su mayoría creo que todo debería regresar a la normalidad. Eh, con más cuidados, con algunas cosas, pero todos estos protocolos que estamos teniendo en este momento, en algún momento van a quedar de lado. Salga la vacuna, tengamos una cura, nos hayamos infectado todos, pero en algún momento esto va a tener que regresar a como estábamos antes. En este momento, de hecho, sí se han implementado muchos procedimientos y protocolos. Nosotros hemos implementado incluso manuales para que la gente sepa lo que tiene que hacer desde que llega al edificio. En principio tenemos el aforo reducido que va por ley. Mientras que tengamos una emergencia sanitaria, los aforos están reducidos al 50%. Y además de eso, tenemos que muchas empresas han optado por no regresar a trabajar hasta diciembre, por lo menos. Entonces, eso nos facilita un montón de trabajo como administración, porque los aforos de los ascensores van a estar reducidos. Un ascensor que podía tener de repente 10 personas, ahora o 12, puede llevar máximo 4, o en general ascensores hasta un poco más grandes, no vas a poner más de 5 o 6 personas en un ascensor si es que te da el espacio. Eso hace que tengas colas incluso en la puerta, lo que te permite también tomar la temperatura, te permite validar que tengan su mascarilla, que tengan todos los procedimientos, que tengan todos digamos, los accesorios que se están pidiendo según ley para poder mantener lo más que puedas el espacio dentro del edificio limpio, ¿no? Luego tienes, dentro de las oficinas, hay varias cosas que tenemos que modificar. Los cafetines, digamos, o la cafetería de la oficina. Vamos a dejar de tener las tazas de café o la típica cafetera, porque es un punto de contacto o una superficie con mucho contacto y que puede ser un punto de transmisión de virus sin que nos demos cuenta, porque vas, coges la jarra, te sirves o presionas el botón y han pasado 20 personas por ahí. Entonces, hay cosas que van a terminar, o que por ahora van a estar o limitadas en uso, o van a estar, o se van a prohibir en uso. En los mismos edificios, las salas o las áreas comunes han reducido aforos considerablemente o están cerradas, ya sea las salas de usos múltiples, como los Zooms o las salas de reuniones. Los gimnasios que habían en algunos edificios pueden estar cerrados porque obviamente son superficies de contacto, no puedes estar haciendo ejercicio y tener tu mascarilla puesta, entonces hay varias cosas ahí que hay que considerar. Los comedores, estás limitando
el aforo de 4 personas por mesa a 1 persona por mesa con un distanciamiento. Entonces, tienes que encontrar soluciones a esos problemas o a estas a esos nuevos protocolos, ya sea implementar el delivery dentro del edificio para que el concesionario pueda seguir abasteciendo, o si el concesionario puede sobrevivir con una quinta parte o con la mitad de las mesas que tenía antes y con la quinta parte de las personas, pues tratar de llevarlo por ahí. De acuerdo. Jaime, y desde el punto de vista de la empresa, del empresario, ¿cuáles podrían ser estas preocupaciones, esto que ahora mismo las empresas están pensando en que deben solucionar producto de esta pandemia, ¿no? De este efecto COVID? Claro. A ver, creo que hay dos principales preocupaciones. Una de ellas es el tema de cómo garantizo que mis colaboradores están seguros dentro de la oficina. Y la segunda es el tema de la productividad, ¿no? En el primer caso, el tema de la seguridad, como justo han mencionado previamente, o sea, se están poniendo todos esos protocolos justamente para garantizar de que minimicemos al máximo la posibilidad de un contagio a través de eliminar cosas que generan mucho contacto, como algo que se podría hacer, que es reducir o hacer más cosas que sean de manera contactless, ¿no? de sin contacto. Entonces, la clásica, pues, digamos, las salas de reuniones, donde antes entraban muchas personas, nos metíamos, había gente que estaba sentada en sillas, otros que le daban la vuelta a la pared, o sea, ese tipo de cosas son las que ahora tenemos que evitar e incluso tratar de fomentar, de tener política un poquito más de distanciamiento. Entonces, hasta que yo no sienta de que mi oficina va a permitir que las personas vayan y estén seguras, voy a tener que mantenerlos en sus casas o buscar algún camino alternativo, porque simplemente no me voy a comer yo ese riesgo con mis trabajadores. Y el otro es el tema de la productividad. O sea, sí, el home office así, o sea, esto ha permitido demostrar de que uno efectivamente puede trabajar de manera remota, pero la experiencia no ha sido tan gratificante para todo el mundo. O sea, hay muchos que hemos tenido que trabajar quizás el doble de tiempo para compensar un poco. En otros casos es difícil trabajar en casa cuando tenemos a familiares alrededor o no tenemos un espacio para poder hacer ese trabajo. Y puede ser de que sea un estrés adicional, ¿no? Y es por eso que sí, tener un espacio para poder trabajar, comunidad de colaboradores con la que yo tenía, es algo que también quiero regresarle a las personas de mi organización. Entonces, si lo resumo, son esos dos, ¿no? Cómo aseguro de que estén sanos en la oficina y dos, cómo puedo ayudarlos a que mantengan su nivel de productividad. ¿Ves un plus que la oficina, tener la propiedad o el control de la oficina para controlar esta seguridad de la que tú mencionas? Te diría que depende bastante a si es que nosotros tenemos la capacidad, si el empresario o la empresa tiene la capacidad como para poder implementar todos estos protocolos, o si es que mejor es depender de que una entidad tercera se encargue de hacer esto, ¿no? Y a eso yo le agregaría que el hecho de tener una oficina propia estar más correlacionado al tema de costos. Dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de perfil de la empresa, vas a preferir quizás ir a un espacio compartido o tener un lugar propio. Hay veces donde hay ciertos costos que no los contemplamos, que pueden ser más administrativos o de limpieza, que a la larga siempre lo asumíamos y que ahora, y eso lo converso con muchos de los que han sido damnificados en el sentido que han tenido que irse a su casa, me dicen de que se han quitado una carga de encima que es la gestión de la oficina, ¿no? Mientras que hay otros que por la naturaleza de su negocio tienen que ir a un espacio físico y no les sirve un espacio compartido por el perfil del negocio, ¿no? Ya sea porque trabajan en hardware o necesitan tener la flexibilidad de poder armar su oficina de una cierta manera, es que uno decide si quiere ir por una oficina propia o no.
Entonces es precio, es la capacidad de poder yo diseñar mi propio espacio, y luego la capacidad de poder implementar mis propias políticas, mis propios protocolos. Son esos tres factores que ahora van a ser los que van a sobrepesar a los empresarios a la hora de definir si es que regreso a la oficina que ya tenía o no, o si tengo que buscar alguna otra alternativa. Sí. Quisiera comentar algo con respecto a lo que dice Jaime. Es cierto, va a haber muchísimos cambios, pero estos cambios en realidad lo único que están haciendo es acelerarse, digamos, por esta situación, pero son cambios que ya venían desde mucho antes, ¿no? Así es. Tendencias que se daban. Es decir, estuve leyendo un análisis de Hensler, que es una de las empresas de arquitectura más grandes del mundo, del 2017, y luego el informe del 2020, y en realidad no distan mucho uno del otro. Se sigue manteniendo la misma tendencia de desocupar ciertas zonas de la oficina y transformarlas en espacios de interacción para fomentar el intercambio de ideas, cultural, mayor proximidad entre la gente, porque sí es cierto que una buena porción de la fuerza laboral va a ir a hacer home office, pero no todos. Entonces yo creo que va a haber un balance y esos espacios esos espacios que las oficinas van a tener no necesariamente es que se van a reducir las oficinas, esa es mi opinión, sino que más bien se van a transformar, van a empezar a trabajar mucho más en la identidad de marca de cada uno, y esos espacios van a tener que reflejar un poco lo que esa empresa es y quiere para sus trabajadores. Va a haber una cultura mucho más fuerte de cuidar a la gente y cuidar a las personas, porque el hecho de que uno esté en home office no significa que, bueno, ya tú arréglate, ¿no? Sino que definitivamente tiene que haber una preocupación de la empresa por ese trabajador que está haciendo home office, porque igual tiene sus propios problemas, etcétera. Van a empezar a surgir nuevas necesidades o necesidades mucho más evidentes que antes, como por ejemplo psicólogos o cierto tipo de terapias o comunicación o atención para motivar a la gente, etcétera, ¿no? O sea, van a darse muchos cambios, pero no creo que sean por el COVID. Y yo creo que ya se venían gestando, y lo único que está pasando es que todo esto se va a acelerar, y lo que tiene que pasar en América Latina sobre todo, porque dentro del informe que estaba leyendo, América Latina tiene un afán de reunionismo increíble, ¿no? O sea, para todos son reuniones, reunión para acá, reunión para allá, todo es reunión, porque necesitan ese contacto físico que les da esa confianza. Les da confianza, ese acercamiento probablemente sea mucho menor en países nórdicos o en Estados Unidos, pero en Perú y en general en América Latina, la gente necesita reunirse, necesita verse, necesita estar. Y para eso van a ser esos espacios en las oficinas, porque van a necesitar toda esta transformación en generar mucho más cultura dentro de la empresa, ¿no? Y al diseño, respecto al diseño de estos espacios, de estos nuevos espacios, ¿qué tan posible es la adaptación de los espacios actuales a estos espacios que mencionas? ¿O hay que hacer grandes cambios a nivel general, ¿no? De los espacios, ubicaciones? Yo creo que no es necesario hacer grandes inversiones. Creo que como va a haber bastante trabajo remoto, probablemente existan más salas individualizadas para hacer diferentes gestiones. Es decir, si tienes una llamada telefónica o tienes un Zoom
para coordinar algo. Y los espacios abiertos por completo no necesariamente van a ser los mejores espacios, ¿no? Entonces, probablemente vaya a existir algunos espacios sí abiertos para fomentar la integración y la sociabilidad socialización dentro de la oficina, pero también mucha de la gente necesita espacios para concentrarse y focalizarse en lo que está haciendo. Leí también, y algo que me pareció muy importante, es algo que se da mucho en los coworking, ¿no? Esos sitios no asignados, ¿no? Es decir, tú vas rotando. Y en realidad, un gran porcentaje no se siente identificado. Por más que apoye la idea del sitio no físicamente permanente para una persona, no necesariamente te da un sentido de pertenencia, no sabes si estás bien en la empresa o no, si eres valioso o no, y hay un montón de cosas que hacen que probablemente no sea la mejor estrategia en Latinoamérica, por lo menos. Sería algo a tomar en cuenta, ¿no? Jaime, y siguiendo esto que comenta Cristian, tú que has tenido experiencia con muchas startups, con emprendimientos, ¿cuáles son estos requerimientos? ¿Qué es lo que estas empresas buscan a nivel de espacios, tamaños? ¿Cuáles son estas formas de trabajar que tú ves que probablemente no sean tan peruanas, pero que empecemos a adoptar debido a esta nueva coyuntura? Claro. A ver, he tenido la suerte de poder ver startups que eran 5 o 10 personas y que hoy día son 60 y que en lapsos de 5 o 4 años han visto esos crecimientos tan rápidos y muchos internacionalizándose, obviamente. Lo que más han valorado ellos es la capacidad, la flexibilidad de poder crecer, ¿no? Nosotros como Wayra les dábamos más bien un espacio físico en el que ellos podían trabajar en sus inicios, un espacio que no entraban más de 8 personas digamos, por espacio que se les asignaba, que hace que rápidamente tengan que ir a buscar su propio lugar. Y ahí es donde siempre está el debate eterno de si me voy al lugar propio o me voy a un cowork. Cada uno ya lo decide, pero al final del día, la razón por qué escogen uno o el otro está relacionado al tema de flexibilidad. Para unos es una flexibilidad de tener sitios y poder crecer rápido. Para otros es un tema de cómo puedo diseñar el ambiente para que se ajuste a mi cultura. Entonces, por ejemplo, vas a una empresa como la de Creana y no hay manera de que la oficina de Creana pueda entrar dentro de un WeWork o algo por el estilo, por el hecho de que el lugar emana su propio mensaje, su propio diseño y su manera de trabajar, ¿no? Como hay otros donde no es necesario, lo que necesitan es tener a un grupo de personas acá en Perú, un grupo de personas en Colombia, un grupo de personas en Chile, así, y van a preferir quizás el poder rápidamente pasar de una oficina chiquita a una oficina más grande dentro del mismo edificio. Entonces, para estas empresas es un tema de flexibilidad puro y cómo puedo yo crear mi propia cultura dentro de ese espacio. De acuerdo. Alfonso, siguiendo esta tendencia que comenta Jaime, en los edificios que ustedes manejan, ¿cuáles son normalmente las áreas comunes que más se solicitan o más se utilizan, que finalmente alinea un poco esto bueno, o debería, creo, alinear con esto que menciona Jaime? Bueno, las áreas comunes en general, los edificios, son más o menos las mismas, ¿sabes? Salas de reuniones, salas de usos múltiples, pero tienes unas cafeterías, unos restaurantes, pero las salas de reuniones tienen mucho uso, tienen mucha rotación. Las salas de usos múltiples, que son en algunos casos con capacidades para 100, 300 personas, dependiendo del edificio, son para eventos más puntuales, ¿no? Obviamente en este momento están cerradas, pero son requerimientos
para algún evento en especial, para una presentación, un lanzamiento, pero el día a día lo tienes en las salas de reuniones. Las oficinas, sin importar el tamaño de las oficinas, porque tienes edificios donde hay oficinas que tienen plantas de 1000 metros y tienen oficinas que tienen 3 plantas de 1000 metros, y sin embargo igual requieren reservar alguna sala de reuniones y, y tienen una alta frecuencia en alquileres o en reserva de salas. Entonces, y por el otro lado tienen las oficinas pequeñas que tienen más necesidad porque tratan de sacar esos espacios de sus oficinas para aprovechar más el espacio interior, digamos, y la sala de reuniones tratan de usarla del edificio. Entonces, no importa tanto el tamaño de la oficina, al final igual terminan usando estos amenities que les da el edificio. De acuerdo. Cristian, una consulta. Hace un momento mencionaste un término micromovilidad, Sí. hablando de una ciudad a 15 minutos, de 15 minutos. No sé si nos podrías explicar un poco más de este término. O sea, nuestro sistema de transporte es realmente muy malo, ¿no? Nunca se hizo una reforma general de transporte, nunca hemos tenido, digamos, un metro eficiente, un sistema de buses eficiente, seguimos con las combis, etc. Entonces eso genera mucho desorden y mucho caos que hace que tú, para desplazarte 20 cuadras, de repente te demores casi una hora, ¿no? Entonces, lo que está empezando a suceder es que la gente tiene la posibilidad de migrar, por ejemplo, a bicicletas, scooters, skates, ¿cómo se llama? Con motor, etcétera. Pero las normas como la que acaba de salir, por ejemplo, regulando el uso de las bicicletas, es un absurdo, ¿no? Porque al final desalienta el uso en vez de fomentarlo, ¿no? Está bien querer regular algo, pero en este país estamos muy acostumbrados a sobreregular las cosas. Y la sobreregulación lo que te lleva es a la informalidad, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer forma? Mejor no lo hago, ¿no? O sea, si me vas a multar, tengo un montón de, de peros, mejor no lo hago, o lo hago por lo bajo, ¿no? Entonces, eso hace que los cambios que deberían ser de fondo nunca se dan, ¿no? Porque siempre se trata de encasillar y regular, ¿no? Así como el reglamento de vivienda o el reglamento de comercio, por ejemplo, hay edificios que tienen 9 sótanos y 9 pisos de oficinas, ¿no? Es un absurdo. O sea, regular de esa manera, sobreregular de esa manera, y te aseguro que más de la mitad está vacío, ¿no? Entonces, porque se asume acá siempre ciertos criterios o ciertas cosas que no son necesariamente la realidad, lo que sucede. Siempre las normas van en contra de lo que realmente pasa afuera. Entonces, hay algunas municipalidades que sí están tomando cartas en el asunto, con bastante sorpresa para bien. Por ejemplo, Miraflores ha hecho toda una ciclovía como debe ser, cerca del malecón, a diferencia de otros, digamos, otros distritos en los que las ciclovías terminan abruptamente o simplemente no se conectan o no tienen. Pintar algo en la pista y quitarle un carril al carro, eso no es hacer una ciclovía, ¿no? Definitivamente eso es un parche populista, ¿no? Deporte populista. Entonces, la micromovilidad está muy, digamos, en boga ahora porque lo que te permite, sobre todo en esta época de pandemia, en donde no quieres ir en un transporte público porque definitivamente te vas a contagiar, hay mucho más riesgo, te vas a mover en bicicleta o te vas a mover en scooter o en cualquier otro medio alternativo, en moto inclusive, ¿no? Pero para esto deben existir incentivos que no sean solamente, qué bonito que haces la bici, o decirte que vas a hacer estacionamientos de bicicleta en tu edificio. Se trata de incentivos fiscales, incentivos que hagan que la gente
tenga un beneficio, no sé, paga menos impuestos por utilizar bicicleta. No a la empresa, pero sí a la persona que lo usa, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, se trata de ese tipo de incentivo para que cale realmente profundo este cambio, porque de lo contrario, yo no veo, yo no veo mucho futuro en eso, ¿no? Si es que realmente no se hacen los cambios de raíz, ¿no? Como se hizo en Ámsterdam o en Dinamarca, ¿no? Sí es importante que los cambios sean estructurales, no solamente políticos en un pequeño corto lapso de tiempo, ¿no? Hola, Y acá hay una consulta que quisiera, aprovechando justamente que estás hablando de normativa, respecto al tamaño, mejor, más que tamaño, al aforo de las oficinas. Acá preguntan, ¿hay señales de cambio en la norma de aforo dentro de las oficinas que hoy es de 9,5 metros cuadrados? Eh, por lo pronto, todavía están trabajando, que yo sepa, en una nueva normativa global para comercio y para oficinas. Hoy por hoy, eh, no es significativo lo que se ha hecho, ¿no? Es más bien tratar de acercar un poquito más la realidad a la norma, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Eh, pero en realidad ese no es un gran problema, porque igual va a haber un cambio sustantivo en el uso de la oficina y en los espacios, por lo tanto es muy probable que haya menos aforo todavía. Entonces, el aforo no creo que sea el problema real de una oficina. De acuerdo. Alfonso, querías complementar algo, creo. sí, un poco con lo que consultaba sobre esto de los 15 minutos o de transporte o esta ciudad de 15 minutos. Lo conversábamos la vez pasada, es llevar las oficinas más cerca de las casas de repente, ¿no? Entonces, que te permita tener tu oficina o generar microespacios donde tengas todo más cerca. Tienes tu casa, tu oficina, de repente un centro comercial. Así como tienes un street mall, puedes tener un pequeño street mall con oficinas pequeñas, oficinas boutique, ¿no? Creo que, por ejemplo, esto que se ha dado temporalmente, justo le di por ahí una pregunta de los hoteles que han migrado en este momento para pasar a ofrecer el servicio de oficinas, ellos cubren una etapa nomás, porque finalmente cuando esto pase y nuevamente se reaperture los vuelos y el turismo y todo esto, regresarán a su rubro, no van a migrar ellos a un rubro de oficinas, pero sí puede estar abriendo una ventana y decirte, oye, hay zonas en las que podrías tener un edificio de oficinas de, de pequeño, digamos, no de gran tamaño, ¿no es cierto? Entre boutique, este, dentro de espacios urbanos, ¿no? Ahí Cristian tiene más información sobre esta modificación de la norma, si va a haber alguna modificación o cómo debería de ser, me imagino. Sí, lo que está definitivamente ligado es la oficina de la vivienda, ¿no? Entonces, eh, los suelos donde están las oficinas son muy caros. Por lo tanto, acercar la vivienda implica que el suelo donde se va a posicionar la vivienda va a ser caro también. Por ende, no vas a pretender tener la misma cantidad de metros cuadrados lejos de la oficina, donde podías tener tranquilamente 150 o 200 metros o 100 metros, sino vas a tratar de reducirlo para que pueda coexistir de mejor manera la vivienda y que haya más gente viviendo dentro de estos núcleos financieros, ¿no? Como por ejemplo lo que se quiso hacer en San Isidro, que lamentablemente se eliminó, que es la zona CEN, zona de emisiones neutras, que lo que pretendía era darle mucho más vida y dinamismo al centro financiero, para que no sea un cadáver de noche, ¿no? O sea, es muy complicado, son las 6 de la tarde y te asaltan de todas maneras. Mientras que si tú
introduces la vivienda dentro de este tejido, pues lo hace mucho más dinámico, lo hace más seguro. Tienes el acceso a todo caminando, no necesitas moverte en carro. Entonces, si tú traes la vivienda cerca de las oficinas o viceversa, lo que va a suceder es que más gente se va a mudar cerca de su trabajo porque lo que quiere es tratar de minimizar ese recorrido, ¿no? Y esto va en función a este nuevo uso de oficinas, en donde quizá inclusive te acercas a tu oficina y encima haces algo de home office, o por turnos, o vas 3 veces por semana. Entonces, es mucho mejor. Tu calidad de vida es otra. Y lo que debería tratar de mejorar las municipalidades en general es la calidad de vida de la gente, ¿no? Y para eso tienen que voltearse a ver la realidad de lo que sucede en general. Eso es lo que debería pasar, en mi opinión. Y de hecho creemos o sea, digamos, las oficinas no van a desaparecer, las oficinas pequeñas y las grandes, o sea, las oficinas grandes van a seguir existiendo y van a ser necesarias igual, ¿no? Y igual considero que el home office al 100%, la gente necesita, como lo comentaba Cristian al comienzo, sobre todo en Sudamérica, necesita interrelacionarse, necesita estar en contacto. No puedes desaparecer las oficinas y que todo el mundo se vaya a trabajar a su casa. Además, además que existe una normativa que seguro se irá complementando para lo que es el trabajo remoto o el home office. Ya existen normas en Perú, entonces las empresas son responsables de lo que pase en la casa y de habilitarles el espacio. Entonces, no van a mandar a todo el mundo a su casa porque hay que darles toda una serie de servicios, como lo indicaba Cristian en un principio. Entonces, el home office posiblemente vaya ganando terreno con algunos días a la semana, de repente, como decía Cristian ahorita también, tienes turnos, tienes un grupo que va en la mañana, un grupo que va en la tarde, unos que van lunes, miércoles y viernes, otros que van martes, jueves y sábado, no sé. O sea, esa es la parte en la que se va a ir moviendo y recursos humanos tendrá que ser bastante creativo para poder desarrollar algunas cosas también por ahí. Sí, y algo que me parece importantísimo que dijo Jaime es, eh, se tiene que medir todo esto en función también a la eficiencia, ¿no? Porque, claro, todo es muy bonito decir ya todos vayan a trabajar a su casa y ven a la familia y tienen calidad de vida y no producen nada, ¿no? Porque finalmente las empresas tienen que producir para poder vivir. Entonces, en ese sentido, eh, se tiene que mejorar mucho eh, digamos, la disciplina laboral, ¿no? La disciplina que deben tener las personas para poder trabajar. Porque a todos nos han lanzado, digamos, de la noche a la mañana al home office, y mucha gente en realidad ha estado acostumbrada a estar al costado de alguien y que le digan qué hacer y qué no hacer. Entonces, en ese sentido, todas las startups, o la gran mayoría creo, le llevan mucha ventaja a muchos otros, sobre todo a los negocios tradicionales, ¿no? A las empresas tradicionales. Entonces, como dice Alfonso, recursos humanos y también las gerencias van a tener que ser bastante creativas en cómo mejorar o capacitar a la gente para que realmente pueda ser útil el home office, ¿no? Porque es importante que sepan administrar sus tiempos. Sí, O sea, y Cristian, ahí quiero complementar un poco, porque justo ahorita lo que hemos vivido es que a todos nos han llevado a formato home office de golpe, ¿no? Que es el escenario ideal si quieres hacer que el home office funcione. Pero cuando comencemos este proceso de reintegrar personas a la oficina, es donde se empieza a quebrar este sistema de home office, porque ahora tenemos gente que está físicamente coordinando, acordando, teniendo reuniones y dejan de, digamos, conectar a las personas que están de remoto y no se enteran de lo que está sucediendo y regresamos a lo que teníamos antes. Entonces, si queremos este futuro híbrido de
poder ir a la oficina cuando nos da la gana y poder trabajar desde mi casa, desde un bar, desde otro país si quisiera, es que tengamos una disciplina donde usamos una herramienta de comunicación donde estamos todos, independiente si estás ahí sentado al costado de ti o si es que estás a varios, digamos, kilómetros de distancia. Entonces, es solamente una advertencia. Cuando vayamos regresando, tenemos que cambiar nuestra manera de comunicarnos y de trabajar, porque no podemos, si queremos este híbrido, tenemos que trabajarlo ahora. Totalmente de acuerdo, sí. De acuerdo, ya como para terminar, quería preguntarle a Alfonso, ahora comentaste al inicio que la absorción se estaba manteniendo, que no hay mayor variación, que, que, La que vacancia no se había no se han mantenido. tomado muchos metros, la vacancia se ha mantenido. ¿Cómo ven ustedes el mercado de aquí en adelante? ¿Ustedes como Cushman han hecho alguna proyección? ¿Qué dice su bola mágica al Este, respecto? es exactamente eso. No existe la bola de cristal que nos diga qué va a pasar mañana. Como te decía, si bien los números me pueden decir que a hoy día la vacancia no se ha movido mucho, eh, mañana la cosa puede ser completamente diferente. Entonces, no es un buen momento para hacer proyecciones, porque las probabilidades de fallar son muy altas. Entonces, no te podría decir qué va a pasar. Es muy complicado poder y hay opiniones encontradas también, ¿no? O sea, va a depender de muchos factores, es algo que es mejor no decir. Roberto, me gustaría De acuerdo. agregar un último Claro. tema que es, y creo es por mi background un poco más de tecnología, pero acá la tecnología puede jugar un papel fundamental en hacer más seguro el retorno al trabajo. O sea, el hecho de empezar a usar más tecnología de contactless, ¿no? Tipo ya nos estamos acostumbrando a usarlo con la tarjeta de crédito, con los POS, pero eso se debería de aplicar a más cosas, ¿no? Esa solución temporal, digamos, del ascensor, que te da un papelito, o el huellero, o sea, cómo reemplazamos el tema del huellero cuando la gente ingresa a un edificio para registrarse. Hay que empezar a desarrollar tecnología que nos permita reducir la mayor cantidad de contacto, y la tecnología está ahí. Entonces, es un poquito de creatividad. De hecho, por ejemplo, existen las tarjetas o los badges de ingreso que ya llevan registrado el piso al que tú vas. Entonces, Exacto. tú puedes hacer la lectura y el ascensor te puede llevar directamente, ¿no? Nosotros, vamos a hacer un pulicherry, pero en Cushman hemos desarrollado una aplicación que se llama MyDesk, que es justamente para que las empresas que van regresando le generen, digamos, lo que cargas es el plano de toda la empresa, de la oficina, y cada posición está numerada. Entonces se marca cuál es el aforo máximo que debe de ir, y la gente reserva su espacio para ir. Yo voy a ir lunes, miércoles y viernes, o yo voy a ir la próxima semana de tal hora a tal hora, y entonces por la aplicación tú ya sabes si vas a tener un espacio disponible o no, y o qué día vas a poder ir a trabajar a la oficina. Entonces, son herramientas que justamente facilitan a los trabajadores y a las empresas poder ir coordinando eso, porque si no, acuérdate que ahorita el aforo está limitado al 50%, y en algunos casos, por normativa de la misma empresa, puede ser menos. Entonces, llevar a una persona que esté contando cuánta gente entró, o llegas a la oficina y tú eres el número 25 y ya no puedes entrar, entonces tienes que regresar a tu casa. Hay que aprovechar la tecnología para eso. Este, y es una herramienta muy simple, pero muy potente para este tipo de cosas. De acuerdo. Entonces entiendo que ahora lo que necesitamos es apoyarnos en tecnología, pensar en ser flexibles respecto a de dónde y cómo vamos a trabajar. Entiendo, ha salido con fuerza un actor nuevo ahora que es el home office. Hay que ver cuando volvamos todos a trabajar en nuestras casas, cómo nos vamos a ir adaptando a él. Entendemos que el COVID es algo, bueno, temporal,
ya sea que dure hasta fin de año o antes o un poco después, pero lo que está dejando como una valiosa lección es que habían cosas que no estábamos haciendo tan bien y que nos ayudarán a hacerlas mejor, y las cosas que las estábamos haciendo bien se mantendrán, porque finalmente los cambios siempre se van dando y las cosas que no cambian son las que funcionan, ¿no? Sí. Yo creo que la oficina en general no va a desaparecer, pero sí la oficina tiene que mejorar y adecuarse, o sea, tiene que cambiar para adecuarse al trabajo y no al revés. No es que el trabajo se tiene que adecuar a la oficina, sino más bien al revés. O sea, la oficina tiene que adecuarse a las nuevas formas de trabajar y de eso va a depender el éxito de la oficina o no. Si es aceptado por la gente o no. Sí. Aquí hay una pregunta de Omar que se las quisiera hacer a los tres, no sé quién se anima a contestarla. Dice, ¿cuál es el futuro de los formatos boutique? ¿Encajan con las soluciones a la coyuntura de la pandemia? Yo no me centraría solamente en la pandemia va a pasar. Este, y las oficinas boutique son, digamos, creo yo que son una oferta para dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que están en crecimiento van a pasar por una oficina boutique primero para después ir a una más grande. Y, y de ahí tienes empresas que son de servicio, que son consultorios, o empresas que necesitan un espacio pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser necesarias igual, ¿no? El futuro de las oficinas, en mi parecer, a mi parecer es que de las boutiques es que son una buena alternativa, ¿no? De acuerdo. Aquí hay una pregunta que, que creo que es definitivamente para Alfonso. ¿De qué manera afecta esta pandemia a las cobranzas de los edificios? ¿Qué alternativas tiene la administración para ayudar a las empresas que han sido afectadas económicamente? A ver, la cobranza en algunos edificios se ha tenido menos problemas que en otros. Este, todo depende también de las empresas que estén dentro de los edificios, porque hemos tenido empresas del rubro de alimentación, de banca, digamos que han seguido operando sin ningún problema de salud. Entonces, estas empresas han seguido pagando su mantenimiento sin ningún problema. En el caso de las empresas o de los edificios donde hay empresas de servicios o donde hay, la mayoría son empresas que han tenido que parar, han habido, los primeros meses no, pero ahora sí ya se empieza a sentir el retraso en el pago. Nosotros vimos la necesidad de poder reducir algunas cuotas o reducir los gastos de mantenimiento. Hay cosas que no puedes dejar de hacer, por más de que el edificio pare, tú no puedes dejar de hacer algunos mantenimientos. Los ascensores tienen que tener mantenimiento, si bien el uso va a ser menor, pero igual tienes que tener mantenimiento porque no puedes dejarlo sin mantenimiento. Entonces, hay cosas que vas a seguir haciendo, pero hay cosas que sí puedes manejar. De repente puedes dejar de cobrar algunas cosas en estos meses y recuperar el flujo en los siguientes, de tal manera que le das caja a las empresas para otras cosas y luego ya puedes tú recuperar ese flujo. Se han manejado diferentes alternativas, se han negociado con proveedores, inicialmente hubieron algunos ajustes, obviamente en seguridad, en limpieza, pero ahora cuando se abren nuevamente los edificios, empiezas a tener otros requerimientos que no tenías antes. Ahora tienes que tener más alcohol, gel, tienes que implementar señalética, tienes que implementar EPPs para la gente que trabaja en el edificio, tienes que poner más gente de limpieza porque hay que desinfectar todas las botoneras. Entonces, hay otros gastos que se vienen que hay que compensarlos con algunas cosas que dejan. Entonces, poder bajar las cuotas de mantenimiento tampoco va a ser una solución sencilla. Todo va a depender obviamente también del tamaño del edificio, de cuántos metros cuadrados tengas, porque finalmente eso hace que la cuota se diluya, ¿no? De acuerdo. No sé si hay algo más que alguien quiera sumar, algún tema del cual quiera comentar respecto
a los espacios de trabajo. Por mi parte, no. De acuerdo, nada, entonces, Creo que no. si no tenemos más preguntas del público, ¿no? Aquí hay una de Angélica que se la voy a contestar a ella porque es un tema puntual de la empresa que está preguntando. Y acá preguntan, ¿qué sistemas tienen previstos para automatizar el aforo? Bueno, eso entiendo, no sé si es una pregunta, y creo que ya se contestó, ¿no? Hay tecnología que las empresas pueden ir implementando dentro de sus oficinas, ¿no? Las empresas pueden implementar dentro de sus oficinas. Y nada, bueno, entonces creo que ha estado bastante interesante. Hemos podido sacar buenas conclusiones respecto. Yo he anotado acá algunas que se las quiero compartir. Eh, en principio, ¿no? Como se ha mencionado, esto que ha sucedido, bueno, va a marcar tendencias en formas de trabajo, ha generado nuevas formas de trabajo obligatorias, home office, flexibilidad horaria. El tema de los protocolos del COVID es algo temporal y finalmente nos ha ayudado a ver nuevas formas de trabajo más que a generar nuevas. O sea, ya existían, nos estamos quedando con algunas de ellas. Luego tenemos aquí que los usuarios deberían buscar espacios cerca de casa, la ciudad de 15 minutos que mencionaba Cristian. Los usos mixtos serán los nuevos actores, oficinas, vivienda de renta, vivienda para estudiantes, oficinas boutique, coworking, consultorios. Hay espacio para todos estos tipos de trabajo que ya existían, pero se tienen que empezar a combinar, a acercar y a lograr que de esta manera se reduzcan los tiempos de traslado, ¿no? Que es lo que deberíamos buscar. Hacer ciudades más cortas para que finalmente sean ciudades menos caras también, ¿no? Para el mismo estado. Bueno, nada, entonces agradecerles la participación. Ojalá que hayamos podido aclarar un poco cuál es el futuro de los espacios de trabajo y, y nada, hasta un próximo Mark and Talks. Igual, Gracias a Roberto, todos. si es que tuvieses algunas consultas o alguien quisiese conversar sobre temas de administración o tuviese algunas consultas con respecto a tecnología, algunas cosas en las que le puedo ayudar, encantado. Si tú recibes alguna pregunta, que nos la puedas transmitir para poder darle respuesta más adelante. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Listo. Gracias. Entonces. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.